Hola, muy buenas a todos. Vamos a continuar con este resumen del deseado de todas las gentes. Recordad que en el capítulo anterior habíamos hablado de ese Dios con nosotros, de ese Dios que se humilla, que se personifica en un ser humano, que se hace hombre para que pueda ser entendible a nosotros, para que pueda hablar con nosotros un mismo idioma, condesciende hasta tal punto, ¿no? Como no lo ha hecho, ningún otro Dios de esa forma, ¿no? De venir a hacerse hermano de la humanidad, amigo de la humanidad, ¿verdad? Incluso más, a sacrificarse por la humanidad, ¿no? Como ya se sabe y veremos más adelante. Bueno, claro, ¿dónde va a parar este Dios? Pues claro, como todos sabemos, pues este Dios va a parar al pueblo judío, ¿no? Un pueblo que llevaba ya siglos y siglos de estar profundamente humillado, es decir, un pueblo que tenía ese anhelo siempre de poder mandar sobre todas las naciones, de poder ejercer su poder y su voluntad a todas las naciones del mundo y expandir su religión y que ellos fueran de alguna manera los que mandaban y el pueblo elegido y los demás pues simples casi siervos de ellos, ¿no? O personas de segunda. Había mucho, pues por lo menos esa intuición, ¿no? Mezclada ahí entre el pueblo. Bueno, en contrario a esto, lo único que habían recibido era haber sido sitiados por otros pueblos, conquistados por otros pueblos. Tenemos, por ejemplo, las conquistas de los asirios, después las de Ciro el Grande, después también, por ejemplo, como pasa a formar parte del pueblo del reinado de Alejandro Magno, después de los sucesores de Alejandro Magno, hasta que finalmente son, como de alguna manera, hechos vasallos, ¿no? del Imperio Romano. Es decir, el Imperio Romano, pues de alguna manera, pues les deja seguir allí con sus costumbres porque comprende, los ven como gente muy fanática y pues también comprenden que al final, pues bueno, déjalos allí mientras a mí me paguen mis impuestos y tal, pues estamos contentos. Entonces, bueno, de alguna manera, eh, pues esto hace que los judíos estén siempre humillados en la época de Cristo, ¿no? En la época de Cristo están aún conquistados por los romanos, están bajo el reinado también de Herodes el Grande, como se recuerda que es Herodes el que hace que maten a todos los niños porque tiene miedo de perder el trono, porque dicen que viene el rey de Israel y no quiere que su dinastía pues, pierda el trono, ¿no? En los últimos días de su vida. Entonces, bueno, un poco en este contexto cultural, también donde se respira también dentro del pueblo de Israel por parte de los líderes religiosos, de los principales líderes religiosos, como podían ser los fariseos, un auténtico eh, fanatismo, ¿verdad? Un auténtico fanatismo que se había ya producido, se había empezado a cosechar desde que los judíos, especialmente y de una forma más agresiva, habían vuelto del cautiverio babilónico, pues los judíos ya habían empezado de alguna manera a crear leyes más estrictas para que los separaran de los paganos, para que los separaran de los paganos. Pero claro, tenemos que comprender que el propósito que Dios tuvo con Abraham precisamente fue que el pueblo judío fuera luz para todas las naciones, y no fuera una luz que se guardaran debajo de la cama, como explica más tarde en los evangelios. No, sino que tenía que ser una luz para todas las naciones, tenía que iluminar a todos los pueblos, pero sin embargo los judíos, los hebreos de esa época, habían pues tomado eso como si fuera pues bueno, algo de lo que sentirse orgulloso, ¿no? Por eso dice Pablo después, ¿no? De ¿qué tienes tú que no hayas recibido? De parte de Dios, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Qué tienes tú que no te haya sido revelado? Y si te ha sido revelado o lo has recibido, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué te sientes orgulloso, ¿no? Como si no lo hubieras recibido. Bueno, pues la religión también estaba llena de ambiciones de poder. Recordemos que desde que especialmente, desde que los romanos de alguna manera, toman ese control parcial, ¿no? Parcial de los judíos, precisamente los romanos le dan al sumo sacerdote el poder, ¿no? Y uno de los primeros sumos sacerdotes que hubo en Israel precisamente era una persona que tenía ambiciones de poder, que ni siquiera tenía dotes para el sumo sacerdocio, ¿no? Pero sin embargo,
ellos, eso, hay una relación íntima, estrecha, entre la política romana y entre el sumo sacerdocio. Y eso lo podemos ver más adelante cuando precisamente todos, y de manera casi sin quererlo, pero el hecho es que lo hacen, los sumos sacerdotes acaban gritando: no tenemos otro Dios que al César. También acaban gritando eso. Perdón, no tenemos otro rey que el César, no tenemos nosotros otro rey que César, ¿vale? Entonces, bueno, en este momento lo que se está esperando, básicamente, y para resumir, es que llegue al pueblo de Israel un líder revolucionario o político, un líder político, que lo que haga sea echar a los romanos de allí y que finalmente los judíos puedan tener más autonomía sobre sí mismos, ¿no? Sobre por lo menos lo que resulta la parte económica, ¿no? Y lo que resulta sentirse un pueblo libre, que eso era tan importante, a día de hoy aún es importante, pero en la antigüedad pues aún en un grado muchísimo mayor, ¿no? Bueno, claro, en esta época también tenemos que estar, lo que digo, es la época de Herodes el Grande, como ya veremos más adelante, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? El capítulo empieza así, un poco. Dice: durante más de 1000 años, pues los judíos habían esperado la venida del Salvador. En este acontecimiento habían cifrado sus más gloriosas esperanzas en cantos y profecías, en los ritos del templo y en las oraciones familiares habían engastado su nombre. Y sin embargo, cuando vino, no lo conocieron. Claro, y esto es precisamente lo que le ha pasado a la cristiandad durante muchísimos siglos también, que han predicado un Dios o han tenido en mente a un Dios que precisamente no era el Dios acertado. Es decir, el propio Pablo precisamente tiene que encontrarse con Dios de una manera íntima y personal para conocer a ese Cristo, para conocer a ese Dios que él había estado pretendiendo adorar toda su vida, pero que sin embargo la imagen que tenía hecha de él no se le representa firmemente hasta que se lo encuentra en el camino de Damasco y posteriormente en toda su vida cristiana, cuando progresivamente lo va conociendo cada vez más, ¿verdad? Entonces, claro, esto es interesante, ¿no? Porque un pueblo que se empeñaba en leer las escrituras día tras día, precisamente los mayores intelectuales, eran precisamente aquellos que eran más incapaces de reconocer al propio Cristo. Por eso Cristo se presenta finalmente a los pastores, ¿no? Que si los hijos de Israel hubieran sido fieles a Dios, Él podría haber logrado su propósito, honrándolos y exaltándolos, por encima de todas las naciones. Si hubiesen andado en los caminos de la obediencia, Él los habría ensalzado sobre todas las naciones que ha hecho, para alabanza y para renombre y para gloria, ¿no? Pero claro, es lo que digo, es que es una sociedad, que eso es el tema principal, yo creo, de este capítulo, es una sociedad o un poder, ¿no? Una clase elitista que está también corrompiendo al pueblo a través de la falsa interpretación o de la falsa interpretación al final de las escrituras, de unas escrituras que no son leídas con el espíritu, que son leídas desde la carne. Entonces, cuando la carne sale del cuerpo, cuando el espíritu sale del cuerpo, entendiendo el Espíritu Santo sale del cuerpo, precisamente allí lo que queda es el orgullo, ¿no? El orgullo en todas sus facetas. Es decir, por eso la espiritualidad es totalmente un arma de doble filo. Es algo que puede llevar a la gente al camino del bien y al camino de la bondad absoluta, intentando, como se ve aquí en los apóstoles, ser crucificados. Por el caso de Pedro, que no tengo derecho a morir como Cristo, o tenemos, por ejemplo, el caso de las cruzadas, de la Inquisición, de las guerras entre católicos y protestantes y de miles de historias que podríamos aquí y no acabaríamos nunca de enumerar. Porque precisamente cuando el espíritu sale del cuerpo, eso da cabida al orgullo, es decir, al orgullo. Y la propia espiritualidad y las propias enseñanzas espirituales, al no ser comprendidas a través del efecto sobrenatural que produce el Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro cuerpo, acabamos entendiéndolas de una manera súper distorsionada.
Y aquí yo me entraría ya, por ejemplo, si uno se quiere, yo creo que muchas derivaciones de esto pueden ser, por ejemplo, los equipos de fútbol entendidos de una manera fanática, pueden ser, pues yo qué sé, también las ideologías políticas, como pudo haber sido el nazismo, como pudo haber sido el comunismo, de alguna manera cosas que se tienen que imponer porque son la realidad absoluta y punto. Y tienes que entrar por aquí, si no entras por aquí, el mundo va completamente a la catástrofe y a la deriva. Es decir, son fenómenos muy parecidos realmente. Por eso digo, aunque a una persona no le interese del todo la vida de Jesucristo, no le puede interesar de una manera, digamos, espiritual, no le puede interesar de una manera, eh, yo qué sé, con su dimensión así, con todas, metafísica, ontológica, que pueda representar todo lo que la Biblia dice, le puede servir igualmente como para entender algo de la psicología humana, es decir, la historia eterna, ¿no? Lo que ocurre siempre, lo que no, el ser humano no puede desprenderse de ello. Y esto está precisamente narrado, explicado y bien argumentado en los evangelios y en la vida de Jesucristo, de una manera espectacular, espectacular. Ya le digo, yo, eh, que nadie se eche un freno, ¿no? Por el hecho de no ser cristiano, ¿no? Entonces dice, pues claro, se adoptaron también, por los hebreos, adoptaron también conductas paganas que de alguna manera, aunque Babilonia había sido, el exilio había sido, al devolver con Esdras y Nehemías y todo, había sido una especie de corte tajante a la hora de no caer a la idolatría, de no adorar imágenes, sí que se habían llevado pues algunas cosas, ¿no? Algunas cosas filosóficas probablemente de interpretar las escrituras también, incluso de interpretar los rituales que ellos mismos hacían, que los hebreos propios hacían. Bueno, eh, al final también aquí se lleva un fanatismo totalmente espectacular, ¿no? El fanatismo de los hebreos, que no podías llevar la Biblia a la sinagoga en sábado porque pesaba mucho y hacían del sábado algo totalmente insufrible. Y como te digo del sábado, pues te digo de cualquier otra cosa, ¿no? Lo fueron llevados, aquí continúa el texto, ¿no? Que lo dice así, fueron llevados al cautiverio de Babilonia y dispersados por tierras de paganos. En la aflicción, muchos renovaron su fidelidad al pacto de Dios, mientras colgaban sus arpas de los sauces y lloraban por el santo templo desolado a la luz de la verdad. Resplandeció por su medio, y el conocimiento de Dios se difundió entre las naciones. Los sistemas paganos de sacrificio eran una perversión del sistema que Dios había ordenado. Y más de un sincero observador de los ritos paganos, no se refiere ahí en Babilonia, aprendió de los hebreos el significado ceremonial divinamente ordenado. Y con la fe aceptó la promesa del Redentor. Claro, todas las religiones se parecen, todas las religiones se parecen, pero, sin embargo, esos sacrificios que se hacían, que podían parecer en algunos aspectos parecidos, alguno de los que estaban ahí entendió el significado espiritual del sacrificio que hacían en Babilonia los sacerdotes en aquella época y pues lograron finalmente comprender que eso significaba el futuro advenimiento de Cristo. Entonces eso sirvió. Es decir, de esta manera los hebreos fueron llevados a Babilonia, ¿no? Y allí pudieron hacer precisamente aquellos deberes que no hicieron cuando estaban metidos en su pueblo. Es decir, a través de esa, digamos, de ese suceso desagradable, de ese suceso trágico para los hebreos, pueden ir a otro pueblo y allí de forma casi accidental son capaces de transmitir su religión a los otros pueblos paganos. Algunos, que le digo, que eran deberes que ellos no habían hecho, pero sin embargo a través del cautiverio lo hicieron. Y probablemente muchos de ellos a través de la angustia y a través de la ansiedad que les producía estar allí, pues muchos de ellos clamaron a Dios, su corazón fue probablemente despertado espiritualmente y esos sacrificios, al hacerse de una manera pura y real, tuvieron pues mucho más efecto a los ojos de los paganos incrédulos en la religión hebrea de lo que hubieran tenido si los hubieran visto probablemente
por casualidad, ¿no? Hubiera pasado en ese ambiente israelita y orgulloso mayoritariamente que había, ¿no? Igual, eso fue una lección de humildad para ellos. Recordemos que la humildad es un tema interesante, es un tema central, ¿no? en la lucha espiritual, como ya podremos ver. En el pueblo hebreo esto se ve durante toda la historia bíblica. Bueno, dice, claro, dice, por el cautiverio babilónico los israelitas fueron curados eficazmente de la oración a las imágenes esculpidas, ¿no? Pero algunos no obedecían por amor. Entonces esta obediencia que no se producía por amor, pues como decimos, llegó a convertirse en una adoración totalmente egoísta, que partía del egoísmo puro, del egoísmo puro de decir, mis creencias son mejor que las tuyas. Bueno, dice, con todas sus minuciosas y gravosas órdenes, continúa, era imposible guardar la ley. ¿eh? Y los que deseaban servir a Dios y trataban de observar los preceptos rabínicos luchaban bajo una pesada carga. No podían hallar descanso de las acusaciones de una conciencia perturbada. Así Satanás obraba para desalentar al pueblo, para rebajar el concepto del carácter de Dios y para hacer despreciar la fe de Israel. Para hacer despreciar la fe de Israel. Es que es decir, precisamente aquel pueblo que había venido a tener la gran luz fue precisamente el peor enemigo de Jesucristo. Este libro va a hablar muchísimo de esto, muchísimo, muchísimo. Y esto es algo que se va repitiendo vez tras vez a lo largo de la historia del cristianismo, como ya lo hemos hablado, ¿no? El odio a los romanos y el orgullo nacional y espiritual inducían a los judíos a seguir adhiriéndose rigurosamente a sus formas de culto. Tú quieres que yo sea como tú me dices, tú me cobras los impuestos, tú entras aquí, tengo que soportar viéndote pasear por mis alrededores, ¿no? Y esa incomodidad me hace que precisamente mis formas de culto, como una especie de impulso para conservar mi identidad nacional y mi identidad cultural, te pongo en los morros delante de ti, pues todos mis sacrificios, todos mis costumbres y mis fiestas y todo para que lo veas y te lo estampo en la cara para que reconozcas tú, pueblo romano, que nosotros los judíos seguimos manteniendo nuestra identidad. Entonces esta tensión lo que hacía era que cada vez los judíos probablemente fueran más fanáticos, ¿no? Más fanáticos. Entonces, bueno, pero claro, eso no tiene una utilidad a nivel de transformar corazones y de transformar a nadie. Es decir, eso solo tiene una utilidad que, recordemos que para Poncio Pilato los judíos no eran más que una clase de fanáticos que le daban asco, le daban repugnancia los hebreos a Poncio Pilato. Solo que ve a Cristo y Cristo no. Cristo cuando lo ve dice, uy, este es diferente. Este me da miedo tocarlo porque este sí que parece una cosa de otro mundo, ¿no? Aunque él estaba acostumbrado a matar gente y le daba igual, era seguramente una persona fría y despiadada, ¿no? En Cristo sí que vio algo que le dio verdadera pena matarlo, verdadera pena entregarlo al juicio que le habían sentenciado, ¿no? Bueno, entonces continúa diciendo, ¿no? Habían estudiado las profecías los judíos, pero sin percepción espiritual. Así habían pasado por alto aquellos pasajes que señalaban la humillación de Cristo en su primer advenimiento y aplicaban mal los que hablaban de la gloria de su segunda venida. El orgullo obscurecía su visión e interpretaba las profecías de acuerdo con sus deseos egoístas. Y hasta aquí pues llega la culminación, es decir, este sentimiento egoísta del hombre llega hasta la culminación de tener que matar a Jesucristo en la cruz. Entonces, claro, aquí hay una reflexión totalmente importante en lo que significa poder leer lo que son las escrituras con auténtica humildad y espiritualidad, al revés de leerlas
con un orgullo y decir simplemente que tengo la razón. Esto es lo que les pasó a ellos. Esto es lo que le puede pasar pues a personas de un partido político. Mira, básicamente el otro día, no voy a decir nombres, el otro día estaba mirando a una persona que estaba diciendo verdades como templos sobre la política española. Pero verdades, pero como templos. Y digo, vaya valor tiene este hombre. Digo, es que tiene, pero de verdad, ¿eh? Y hablando, es que se notaba, digo, este hombre habla con sinceridad, realmente, habla con sinceridad, ¿no? Él tiene unas ideas así un poco, pues bueno, un poco fanáticas, a mi punto de ver, que a España eso es lo único, lo último que le falta, es ese tipo de ideología. Lo último que le falta a España es ese tipo de ideología. Es que lo último, ya, es que ya no tenemos suficiente ya pues que no voy a decir porque no quiero que esto sea un canal de política ni eso, pero ya tenemos suficiente con lo que tenemos allí por la otra parte, solo hace falta parte de la otra hora. Y unas verdades como templos. Decía, es que este tío ha dicho aquí lo que se tendría que haber dicho, lo que está a la vista de todos, pero nadie tiene el valor para decirlo. Yo digo, ole este hombre. Y digo, y en su corazón será sincero. Pero, claro, inmediatamente piensas, va a pasar un tiempo, esa persona va a adquirir, yo creo que sí, va a adquirir cierta popularidad, la gente va a aclamar su discurso y de pasar a ser tal vez ese marginado total que lo escuchan, pues lo escucha gente, pero que igual no lo escucha tanta gente, finalmente pasará a ser un tío reconocido, va a tener que alguna manera de profesionalizarse, de institucionalizarse, ¿no? De ser una persona más políticamente correcta también, se le van a presentar pruebas en la vida y ahí se va a tener que jugar la lucha entre la humildad y el orgullo, entre mantener sus ideas y principios hasta el final, ¿no? Pero probablemente cuando se dé cuenta un poco más de lo que hay y de cómo está estructurado todo, seguramente se le van a presentar pruebas morales que no va a ser capaz de soportar, o se le va a presentar una realidad que le va a demostrar que su pensamiento no es la solución a todas las cosas como lo puede pensar ahora en el fuego de su juventud, y precisamente entonces va a ser cuando él va a tener que ceder a su orgullo, es decir, he estado toda mi vida haciendo esto, diciendo esto, ahora no puedo cambiarlo, ya es demasiado tarde. Porque si no, ¿qué va a pasar? Y cuidado, que yo estoy aquí, no estoy haciendo una predicción, estoy hablando de, no digo que esto vaya a pasar, o sea, yo no soy adivino, yo simplemente estoy hablando de algo que sucede constantemente dentro del ser humano, es decir, esa lucha, esas pruebas que te pone la vida para seguir siendo honesto a ti mismo, para seguir siendo honesto y fiel en lo que crees, y cuando precisamente a veces te das cuenta que aquello que crees no es precisamente la verdad, no es precisamente aquello que va a conducir al mundo a un lugar mejor, por orgullo, ¿no? Porque ya las diferentes pruebas morales que has yendo pasando a través de tu carrera profesional llegan a un punto que te debilitan a la hora de echarte atrás cuando reconoces que tus ideas tal vez no son las más acertadas, no son las que van a traer una solución a este mundo. Pero entonces por orgullo continúas adelante, porque ya has hablado mucho, porque ya te has profesionalizado, has perdido un poco el fuego, el, la espontaneidad de ese pensamiento y te vas finalmente amoldando a lo que hay y volviéndote un conformista. ¿Eh? Y esto es lo que le pasa a muchos políticos y a mucha gente que se mete en política. Porque en esta vida eh, se necesita amor, y se necesita humildad, y se necesita estar luchando constantemente contra ese orgullo. Y eso es algo que todo el mundo está involucrado en eso, en esa lucha constante, en la que un día tiras la toalla y dices, bah, me vuelvo nihilista, ya, me da todo igual. Total, viendo la realidad, al final parece ser que es lo que, lo único que puedo hacer para tirar adelante en la vida, ¿no? Pero Cristo dice, no es así. Cristo dice, hay un camino, hay
que soy yo, ¿no? Miradme a mí y comprended que soy manso y humilde, dice él. Y con esta reflexión quiero dejar, ¿no? Para que se vea que esto es una reflexión que puede servir a todas las personas. Es decir, puede servir a todo el mundo. Seas cristiano o no lo seas. Las enseñanzas de Jesucristo tienen una, una gran aplicación en la vida práctica. Pues nada, gracias por esto, por seguirme y que vaya bien a todos.